pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por atender la invitación que a través de la Facultad de Filosofía y Letras, que a través del programa de licenciatura en Ciencias de la Información, así mismo a través del doctorado en Educación a las Humanidades, de la maestría en Innovación Educativa, es decir, todos los programas que conforman la facultad. Gracias por atender la invitación. Les comento que originalmente aquí el doctor nosotros lo habíamos contemplado para que nos acompañara en el encuentro de investigación, que por cuestiones de agenda del doctor no nos iba a poder acompañar, pero como en el transcurso de los días pues nos damos cuenta que ya estaba programada su visita para la Semana del Humanismo. Entonces, pues bueno, nos cayó muy bien, doctor, muchas gracias. Entonces, no lo tuvimos para el encuentro, pero pues lo tenemos en estos días. Entonces, me permito hacer una semblanza muy breve del doctor para dar inicio a su presentación. Bueno, el doctor Alberto Ramírez Martínez, él es profesor investigador en el programa de investigación e innovación en educación superior por parte de la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Es investigador asociado en la Universidad de Lancaster, profesor titular en la Universidad Virtual del TEC de Monterrey y miembro del COMIDE. Su formación académica, él tiene un doctorado en investigación educativa por la Universidad de Lancaster en Inglaterra, cuenta con una maestría en ciencias de la computación y los medios de comunicación por la Universidad de Ciencias Aplicadas en Furtwangen, en Alemania, y una licenciatura en Humanidades por la Universidad del Claustro de Sor Juana y una ingeniería en computación por parte de la UNAM. Entonces, doctor, pues bienvenido a su casa y adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y yo quiero hablarles sobre un tema que está ahora de moda porque el año que viene, en mayo creo, no tengo claridad con la fecha, es el evento, la Conferencia Anual de Humanidades Digitales en Ciudad de México. Es un evento mundial y nos toca hacer sede el próximo año. Entonces, el grupo de humanidades digitales en México lo coordina la UNAM, pero bueno, hay una serie de actividades y de programas que participan. Entonces yo quise venir a presentarles una intersección entre lo digital y lo humanista, entre la ingeniería en computación y la sensibilidad humanística. La agenda para la sesión de hoy, que será de 1 hora, es hablar sobre cómo llegan las tecnologías de información a la universidad, qué quiere decir saber computación, TICs y disciplinas académicas, luego ya el tema de humanidades digitales con un par de comentarios del tomo de antecedentes, del contexto, movimientos nacionales e internacionales de HD y el movimiento de HD, de humanidades digitales en la universidad, y luego un cierre. Entonces empezamos con esta idea de la génesis de las TIC en la universidad. Escribimos un libro que pueden descargar, que tiene un video, ahí están los datos, por cierto, aquí está la presentación en SQR, al final lo vuelvo a poner. Y lo que hicimos fue, Miguel Casillas y yo, hacer un recuento de qué ha pasado con la tecnología de información y comunicación en las universidades. Resulta que es una historia reciente y que no se ha documentado lo suficientemente. Hay nociones, vestigios de la historia, pues en los informes rectorales, en los planes de informática, en los inventarios incluso, pero no hay una historia, no todas las universidades tienen una historia de cómo llegaron las TIC a su universidad, ¿no? a la institución. Bueno, hicimos este ejercicio de periodización principalmente, y luego nos acercamos a los precursores, porque todavía están entre nosotros los que cablean la universidad, los que meten la fibra óptica, los que compran las primeras computadoras, ya un par de ellos jubilados, pero sí pudimos acercarnos y preguntarles, ¿verdad? Porque pareciera que las TIC pues son recientes,
que son pues ya de bolsillo, ¿no? Con movilidad exacerbada, y en realidad pues así no ha sido, ¿no? Estas TIC de bolsillo, esta computación de bolsillo, ahora lo veremos, pero es más o menos de 2008 a la fecha, es reciente relativamente, ¿no? Digo 2008 porque es cuando sale iPhone 3G, que es el primero de los smartphones, digamos, estable, aunque ya había BlackBerry y aunque los Android también salen. Digamos, a partir de 2008 viene el boom de los dispositivos móviles con redes de banda ancha ya pues bastante estables. Facebook ya es popular en México, ¿no? WhatsApp está por salir. Entonces la computación de bolsillo empieza o tiene sus orígenes en el 2008. Pero antes del 2008 pues pasaron un montón de cosas que vale la pena pues analizar, especialmente en el contexto universitario. Lo que pasó es que llegan las computadoras a la universidad, y ¿saben para qué llegan? ¿Saben a dónde llegan las computadoras? Esto es para el caso de la Universidad Veracruzana, pero seguramente aplica en otras universidades. ¿Para qué? Llegan, ¿para qué creen que llegan? Hagamos esto como más interactivo. ¿Cuándo llegan las computadoras y para qué llegan? ¿Qué creen? Pues para procesos administrativos, ¿no? Después llegaron para los centros de cómputo. Sí, muy bien. ¿Y más o menos cuándo? A mí me tocó estar en el bachilleres en el 95 y era una novedad ir al centro de cómputo y ponerte en la primera fila e imprimir algo en las impresoras que tenían hacia el frente nada más, porque eran de las únicas que podían mandar a imprimir. Ustedes son muy jóvenes o muy locos. Pero en los 80 ya los diarios ya tenían centros de cómputo, todos los diarios. Sí. A ver, ¿de cuándo son las computadoras? ¿Cuándo surgen las computadoras? 1950 más o menos, ¿no? Son de posguerra, ¿no? de Las computadoras grandes como la ENIAC, la MAC, son del 50, digamos, ya son estables. A esas se les llaman las grandes computadoras. En México solo sé de la UNAM que tuvo una de esas computadoras. No sé si en Monterrey hubo alguna otra, pero la UNAM tuvo su computadora que le llaman de las grandes computadoras. Y eran computadoras del tamaño de un cuarto, que trabajaban con bulbos, que se tenían que controlar. No tenían monitores, por ejemplo, ¿no? Entonces era todo con foquitos prendidos y apagados, como binario, como película del santo, ¿no? Sí. Así era. Esas computadoras esas computadoras no llegan a la Veracruzana, creo que aquí tampoco, les digo, que a la UNAM sí llegaron. Después vienen unas computadoras más pequeñas que les llaman las mini computadoras, pero de mini no tenían nada, eran del tamaño de 3 refrigeradores. Eran refrigeradores grandes, así como de, no sé, 4 metros por 2 de alto, y esas eran las computadoras, las mini computadoras, que era una cuestión ahí también, pues, vaya, en temas de infraestructura, pues necesitaba un cuarto para poderlas instalar. Esas sí hay en la Universidad Veracruzana y es muy probable que también haya llegado ahí. Y esas son de los 70, ¿no? Esas son de los 70. Ya las computadoras personales, que son las que ustedes ubican y que empiezan a decir del 80 por ahí, bueno, pues en el 79 sale la Apple II, que no es tan popular en México, llega más bien en los 80s con IBM, y que empiezan ahí las computadoras personales, ¿no? Hay un boom de computadoras personales rumbo al final de los 80, y no es hasta que sale el ambiente gráfico en Windows que se vuelve esto pues popular para todos. Entonces, recapitulando, las computadoras llegan a la universidad para procesos administrativos, específicamente para la nómina. O sea, las computadoras llegan para agilizar el pago de los profesores. Imagínense cómo era la nómina, pues vaya, hacer el trámite costaba 15 días, ¿no? Entonces terminabas de hacer el trámite de la nómina cuando tenías que empezar el de la siguiente quincena. Y cuando entran las computadoras en los 70, pues esto se optimiza y se vuelve pues mucho más fácil. Aunque todavía en los 70 todo esto se hacía con tarjetas perforadas, no se hacía a través de teclado, mouse y monitor,
sino que tenías que perforar tarjetas, las metías al lector y eso hacía que también con un código binario principalmente, se hacía la lectura ya de la información. Se automatizaba, se optimizaba, pero de todas maneras era, pues el grado de error era pues, latente. Entonces las computadoras personales ya en los 80 llegan, los primeros centros de cómputo empiezan más o menos en el 90, que es lo que ustedes decían y recuerdan, y también hay un hito tecnológico muy importante, que es la conexión de México a Internet. ¿Saben cuándo se conecta México a Internet? Más o menos, ¿qué fecha tienen? 2005. ¿Mande? 2005. 2005, ¿otra? Tenía algo que ver con los satélites. No, se conecta por cable a una universidad en Texas. Se conecta el 1 de febrero, esa es la fecha oficial, de 1989. O sea, antes de 89 no había internet en México y el internet en el mundo era incipiente, ¿no? Estaba en Estados Unidos, pero en realidad era un internet incipiente. Y era también una cuestión militar inicialmente, ¿no? Entonces ya en el 89 que se vuelve pues más o menos universitario, académico, las cosas cambian. Entonces el 90, más o menos 92, sale Windows 3.1, que es el primer Windows pues con ambiente gráfico. Las computadoras ya se parecen más a lo que usamos hoy en día. Entonces ya tenemos computadoras con ambiente gráfico, conectados a internet, computadoras personales, que de personales tenían poco, más bien eran como grupales, de grupos chicos, pero bueno, ahí hay un cambio. Analicemos esto entonces. Llegan las computadoras en los 70, prácticamente a todas las universidades, ¿y quién las puede utilizar? Solamente los expertos, ¿no? Nosotros, los mortales, no podemos usarlo. O sea, solamente es un grupo de expertos que la pueden usar. Pero a ver, pensemos cómo estaba la cosa, porque llegan, no vamos a poner al SNI 3, ingeniero en computación, a manejar la computadora para procesar la nómina. No, la secretaria Conchita tenía que aprender a leer las tarjetas para que la nómina se procesara. O sea, fue un choque cultural muy importante en ese momento. Pero de todas maneras las computadoras llegan primero para el área administrativa, para agilizar procesos administrativos, y después a la par, digamos al mismo tiempo, aunque llega a la universidad un poquito después, como objeto de estudio. Los informáticos, que todavía no existía la palabra, pero los ingenieros en computación, todavía no existían tampoco, pero los ingenieros electrónicos, los actuarios, son los que empiezan a trabajar, los matemáticos, los físicos, son los que empiezan a trabajar con las computadoras, pero es su objeto de estudio. Entonces tenemos dos tipos de usuarios en los 70, los usuarios que las utilizan para optimizar sus procesos, que son los administradores, los contadores, y los que las usan como objeto de estudio, que son los ingenieros, llamémoslos así, los técnicos. Entonces el primer uso de las computadoras es administrativo. Ahora estarán dándose cuenta por qué les enseñaron Excel en la prepa, ¿no? O sea, PowerPoint, como que dices, bueno, pues sí, Word, pues por supuesto, pero ¿por qué me fueron a enseñar Excel si yo estudié el área de humanidades y nunca más lo volví a utilizar? Pues porque lo que hacía era simular el trabajo de los contadores, que son los usuarios iniciales de computadoras en esta era tecnologizada, ¿no? O sea, los usuarios naturales de las computadoras son los administradores y los contadores. Porque los técnicos lo que querían es que todos aprendiéramos a programar, ¿no? Incluso en Estados Unidos, a finales de los 70, se incorpora la materia de programación. Los profesores de primaria tenían que saber programar porque se pensaba que el uso de las computadoras iba relacionado con la programación. En México no llega a eso, ¿no? Bueno, entonces, ahí está bien complicado. Las minicomputadoras también las usan los técnicos, ¿no? También los administradores, pero los técnicos son los usuarios principales. No es hasta que llegan las computadoras personales con un sistema operativo gráfico y después el boom de la paquetería informática que todo el mundo la empezamos a utilizar, ¿no? Se vuelve un objeto cultural que podemos ya adquirir para la casa, ¿no? Los papás visionarios, tecnologizados, compran una computadora porque dicen, mi hijo va a estudiar la prepa, la universidad, ¿no? Entonces llegan las computadoras a las casas como un objeto de valor
que pareciera les va a dar oportunidades a los hijos, ¿no? en el tema de sus estudios. Y después, ya con un internet mucho más estable, no sé cuándo haya sido aquí en la universidad, pero en la Veracruzana es hasta 2007 que llega el Wi-Fi institucional. Y vaya, o sea, llega más o menos, porque hoy en día es inestable todavía, ¿no? Que te salga. Acá no pasa eso. Casi no. En la universidad enfrente. Aquí no la enfrentas. Aún cuando han pasado ya muchos años, seguimos teniendo problemas de estabilidad con el internet. Y luego viene una computación mucho más social, ¿no? Mucho más distribuida y de acceso para todos. Muy bien, esas serían como las etapas tecnológicas o de la evolución o de lo que hemos llamado Miguel y yo del génesis de las TIC en las universidades. Ahora pensemos, ¿cómo fue que nos enseñaron en la prepa, a los que empezamos pues tarde, digamos, con las computadoras, y a los que empezaron, digamos, que son menores, que tienen nacidos en los 80, en los 90, cómo fue que en la secundaria les enseñaron Word, Excel y PowerPoint? ¿A quién se le ocurrió poner ese como el estándar de saber computación? Pues imagínense el desconcierto. A ver, yo creo que era importante el paso de Word, Excel y PowerPoint como un programa inicial de alfabetización digital nacional, ¿no? De repente no existía, ¿no? En el 89 dijimos, nos conectamos a internet, en el 92 sale Windows 3, que seguramente nadie lo ubica, y es a partir de Windows 95, que ahora sí ya nos suena a la mitad de este grupo quizá, 98 un poco más, y XP ya a todos, ¿no? O sea, ese Windows ya es importante, y a partir de ahí es que empezamos a utilizarla. Entonces, en esos momentos, digamos en el 2000, ¿quién decide cuál es la currícula de computación en México, ¿no? Pues vaya, o sea, nuestro gobierno en el 2000 no era muy distinto al gobierno de hoy. Entonces imagínense al equivalente del secretario de Educación actual de esa época diciendo, y ahora eso de la computación, ¿qué les damos? ¿No? Pues ¿no? La habilidad de Microsoft pues logra que se meta a la cuestión de ofimática, a los programas educativos de educación básica en secundaria y media superior. Entonces se vuelve el estándar saber computación, Word, Excel y PowerPoint, no por una cuestión académica ni consensuada ni de un debate académico, sino por una cuestión comercial y porque es lo que había, ¿no? Y está bien, y creo que ese era el camino. El problema es que revisen los programas educativos de las prepas y sigue siendo Word, Excel y PowerPoint el estándar de saber computación. O sea, si tomamos 95 como la fecha de inicio de la computación moderna, como la conocemos ahora, pues ya tenemos 22 años con el mismo currículum, ¿no? Ustedes han revisado en textos ahora que están estudiando el posgrado, que los programas educativos también se tienen que renovar, ¿no? Y más o menos cada 5 años, cada 7, cada 3, cada 10 habría que revisarlos, no cada 22. O sea, no ha habido un cambio todavía en la currícula. Revisen computación básica en su programa educativo aquí en la universidad, en la preparatoria, en el estado, en la UACJ, y verán que no hay cambios importantes. Sigue siendo el estándar y ese ahora sí ya es un problema. No lo fue, insisto, inicialmente era el camino que teníamos que seguir. La alfabetización digital nacional fue enseñarle a todo el mundo a aprender la computadora. Recuerden sus clases de la prepa, software, hardware, Word, Excel y PowerPoint, así nos alfabetizaron, ¿no? Pero ya estamos mucho más allá de eso. Una perspectiva distinta sería la que hemos comentado, ¿no? A ver, tenemos esos periodos en grandes computadoras, minicomputadoras, computadoras personales, redes de computación, internet en la universidad y redes sociales en la universidad. Y más o menos evolutivamente, o la línea de tiempo mucho más lineal,
la podríamos ver así. Llegan las computadoras en los 70 al área administrativa, un poquito después, ya que se compraron, que la compraron los administradores, el área técnica empieza a utilizarla para prácticas, ¿no? Empieza a formar ingenieros e informáticos. Rumbo al 80 surgen las carreras de informática en las universidades, surge la palabra ya informática y la profesión informática, y después viene el estándar de la ofimática como saber computación, ¿no? Y dura muchísimo, a la fecha sigue, ¿no? Y lo que tendríamos que estar pensando ahora es TICs disciplinarias, ¿no? No podemos estar hablando de TICs para todos, sino de las TICs disciplinarias. O sea, ¿qué quiere decir saber computación? Pues de repente la respuesta es depende. Si soy informático, pues quiere decir saber PHP y programar o consultas en bases de datos y cablear redes y programar apps. Bueno, pues sí. Pero ¿qué es computación para el maestro en innovación educativa? Bueno, pues acceder a ciertas bases de datos, ciertos controles de seguridad en redes sociales, control de plagio, etc., ¿no? O sea, ¿cuáles son los estándares? Pues se ha diversificado, ¿no? O sea, las TIC se vuelven un rasgo cultural, ¿no? Dejan de ser técnicas y se vuelven más humanísticas, ¿no? Más culturales, más de un carácter que define a las profesiones. A ver, si ustedes van a la Facultad de Medicina, se dan cuenta desde que están cerca de la facultad que es una facultad de medicina, porque los estudiantes visten de cierta forma, ¿no? Actúan de cierta forma, ¿no? Ustedes, si eran de esta facultad, se sentirán identificados ahora en la maestría, pero si eran de otra y vienen a esta facultad, verán a la fauna distinta a la fauna de donde vienen ustedes, ¿no? O sea, hay ciertos rasgos disciplinarios y las TIC hoy en día son un rasgo disciplinario que no podemos obviar y no podemos negar. Tendríamos más bien que estarlas estudiando. Entonces, insisto, el estándar de saber computación, ¿o qué quiere decir saber computación? Pues era, hasta hace poco, saber Word, Excel y PowerPoint. Además, con nombre y apellido, O sea, Microsoft fue tan hábil que logró meter sus productos pues no solo al currículum, sino a los laboratorios, ¿no? En la Veracruzana hubo un convenio muy importante entre el rector Víctor Arredondo y Bill Gates, donde se hace una masificación o una compra masiva de computadoras, y pues también ahí atrás hay un convenio económico importante, ¿no? El programa Enciclomedia mismo estaba basado con la extinta Encarta, y pues que era también de Microsoft, ¿no? Entonces había un interés siempre comercial y nada académico por incorporar las TIC al plan y programa. Pero bueno, les digo, no se hablaba de procesadores de texto, hojas de cálculo, administradores de presentaciones, sino Word, Excel y PowerPoint, y un poquito de navegación y envío de correo. Pero pues ese era el estándar nacional. Ahora, ¿cómo podemos medir estos saberes? Nosotros hemos diseñado una teoría basada en saberes digitales, y aquí entre nos, y ahí vamos a poner pausa al video, porque no nos quisimos meter con el rollo de competencias, ¿no? De las competencias digitales, de los conocimientos digitales. Pensamos que en ese momento era todavía muy efervescente la discusión del tema de las competencias, y nuestro aporte iba a ser criticado más que por los saberes digitales, por la cuestión de si era una competencia o no era una competencia. Y nuestra decisión estuvo basada principalmente en que para estar hablando de competencias hay un componente importante para definir la competencia, que es el desempeño, y el desempeño es observable. Y si estamos hablando de competencias de universitarios, de una universidad como la Veracruzana, que es de donde vengo, pues con una matrícula de 60,000 estudiantes, iba a ser imposible observar las competencias digitales de los estudiantes. Entonces decidimos no entrarle al tema de las competencias
y más bien nos fuimos por saberes digitales, aunque sí reconocemos dos saberes, un saber cognitivo y un saber instrumental, un know-how y un savoir-faire, ¿no? Un saber hacer y un saber conocer, ¿no? Entonces, con esta idea de un saber más instrumental y un saber más de conocimiento, nos pusimos a revisar algunos lineamientos internacionales de estándares y normas en las que se dice qué es saber computación. Revisamos a la UNESCO, a la OCDE, a ISTE, a la European Computer Driving License, y con eso logramos hacer un mapeo de los elementos que estos organismos internacionales consideraban como saber computación. En México también hay un par de normas, la norma laboral, la norma técnica de alfabetización digital por ORACVER, y también la nacional, que es por Conocer. Conocer es el órgano de competencias laborales, ¿no? Pero eran muy orientadas a Word y Excel y PowerPoint, eran muy orientadas hacia lo de lo que nos queríamos despegar en ese momento. Entonces, después de este análisis propusimos estos 10 saberes, hicimos una revisión y vimos qué era lo que coincidía entre cada una de las normas, y logramos encontrar estos 4 rubros: administración de sistemas, manipulación de contenido digital, comunicación, socialización y colaboración, y manejo de información. Y ya al interior pues tenemos en los sistemas administración de dispositivos, administración de archivos. Ahí no se alcanza a ver el 3, lo tapó la varita. El 3 es software especializado. 4 es creación y manipulación de texto. 5, contenido multimedia. 6, conjunto de datos. 7, comunicación y socialización. Comunicación. 8, socialización y colaboración. Estos 8 son saberes informáticos, son más de saber hacer. Y 9 y 10 son saberes informacionales, de manejo de información, orientados hacia el cuidado de tu información en internet, pero también hacia búsquedas, hacia una ciudadanía digital, obligaciones, derechos, y a leer el código, ¿no?, en el término de literacidad. Y lo pensamos como vasitos de agua, ¿no? Ya después pensamos que era mejor de tequila, y pues aquí podía ser de sotol. Y la cosa es que cada caballito, si quieren después vamos a estudiar. La idea es que son 10 vasitos, y cada uno de los vasitos recibe una cierta cantidad del saber digital. Están normalizados del 0 al 10, y entonces en el saber de archivos, el primero de acá, en este de archivos, tú le vas a echar tanto del 1 al 10 como sea necesario para tu disciplina. Por ejemplo, en la licenciatura en filosofía, ¿cuánto tienen que saber de archivos? Bueno, lo definimos, ahora les diremos cómo lo hicimos, pero definimos, y del 1 al 10 sale 7, pues entonces seguimos hasta 7. Si tú, profesor o estudiante de la facultad o de la carrera de filosofía, tienes 5, bueno, pues estás abajo de lo esperado, tendrías que llegar a 7. Si tienes 9, ni te preocupes, porque lo esperado para tu disciplina es 7, ¿no? Y lo mismo será para dispositivos, software especializado, texto, datos, multimedia, comunicación, colaboración, ciudadanía digital y literacidad digital. O sea, tenemos un esquema que personaliza las disciplinas. ¿Y cómo lo medimos? Con una gráfica de Spiderweb, ¿no? Aquí les pongo 4 carreras, escogí las de humanidades: filosofía, literatura, arte e historia. Y con esas disciplinas aplicamos un instrumento a cerca de 3.000 estudiantes, y podemos ver este perfil. En realidad este perfil que ven aquí es un perfil tecnológico, ¿no? O sea, esto es lo que deben de saber de TIC los estudiantes. Por ejemplo, los de arte, que es la línea verde,
de software especializado tienen que saber 2.5. Lo definen ellos, no lo definimos nosotros, lo definen ellos. No soy el director general de TICS atrás de mi escritorio y digo Word para todos, y ahora lo de moda es Dreamweaver para todos, y ahora que sepan usar Facebook. No, el gremio lo define, y entonces definen que 2.5 es su 10, y si tienen 2.5 es 10 para ellos. Si saben más, que bueno, pero si no, no importa. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, en el tema de archivos, que los que usan más archivos son los de historia, y pues tiene lógica, ¿no? O sea, porque son los que manejan, digamos, no el texto, que sería el caso de literatura, sino el objeto digital, un archivo que sea una foto, un scan, un PDF, un archivo de música, de audio, ¿no? Y serán los que necesiten un mayor nivel de manejo de archivos. Y así cada uno de estos, ¿no? Y aquí, bueno, viene el detalle. La presentación, ahí la tengo en línea para que después la puedan revisar. Bien, ahora, ¿cómo logramos hacer esto de la diferenciación disciplinaria? Pues hay varias formas. Revisamos a Tony Beecher, que tiene esta propuesta de categorización de disciplinas dependiendo su dureza y su pureza. O sea, si fuera una matriz de cuatro cuadrantes, digamos, un plano cartesiano de 4 cuadrantes, podríamos tener las duras y las blandas, y las puras y las aplicadas. Entonces, en el primer cuadrante tendríamos una disciplina dura pura. Disciplinas duras puras, pues la matemática, ¿no? Matemáticas, física, ¿no? Una disciplina dura pero aplicada, pues ingeniería, ¿no? Una disciplina blanda, pura, historia, filosofía, ¿no? Una disciplina blanda, aplicada, enseñanza de idiomas, pedagogía, ¿no? Entonces esa clasificación también es buena. Sin embargo, deja fuera, por ejemplo, medicina. No es ni dura, ni aplicada, ni pura. La contaduría. Entonces, usamos para los artículos que hemos publicado de esta investigación el esquema de Beecher, pero ahora que estamos más hacia el detalle y hacia el interior de las universidades, hemos decidido ir con la clasificación mexicana de programas de estudios, de INEGI, y que son las áreas de la NUYES, ¿no? Son 8 áreas, nosotros hemos utilizado 7 porque la 8ª es servicios, y no hemos entrado a los servicios. Entonces, la primera de las áreas son ciencias naturales, exactas y de la computación. Luego ingeniería, manufactura y construcción, agronomía y veterinaria, salud, educación, ciencias sociales, administración y derecho, artes y humanidades. Son un poco las áreas del PNPC, las áreas del SNI, parecidas, ¿no? Y las mismas de las universidades también, ¿no? En la Veracruzana tenemos 5 áreas, por ahí hay algunas, la técnica incluye algunas. El caso de psicología, por ejemplo, en algunas universidades está en el área de la salud y en otras está en el área de humanidades. Entonces depende de la decisión de la escuela, del pensamiento que haya fundado la facultad, ¿no? Entonces, lo que hicimos en un siguiente momento, para hacer esto hicimos una encuesta a 300 profesores, a 3,000 estudiantes. La tenemos disponible para aplicarla aquí en la universidad. Es un instrumento en línea, podríamos hacer publicaciones conjuntas, análisis comparativos, si van ya pensando en el protocolo del doctorado, que hay también opciones. Y ahora, cuando vamos hacia el detalle, o sea, esto más bien es un diagnóstico, ¿no? Lo que medimos es el grado de apropiación tecnológica a través de un diagnóstico. Pero lo que buscamos en un sentido weberiano es como el deber ser, más bien, ¿no? Los perfiles ideales. Entonces, el perfil ideal no se saca con una visión cuantitativa. Entonces, lo que hicimos fue, hemos hecho varios talleres en los que nos juntamos con los profesores de las distintas facultades y nos juntamos con las facultades y luego en mesas discutimos los 10 saberes digitales.
Lo hicimos en la Facultad de Medicina, lo hicimos en la Facultad de Biología, en la Facultad de Lengua Inglesa, en la Facultad de Filosofía, en la Facultad de Derecho. Nos invitaron en la Nacional de Costa Rica, que por cierto tienen una ponente de la Nacional de Costa Rica, a hacerlo en la Escuela de Mar y Tierra, que son las de agronomía, agrobusiness, geografía, etc. Hemos hecho esta experiencia ya varias veces, le hemos llamado la metodología de incorporación de las TIC al currículum, lo hemos publicado en un capítulo de un libro. También lo aplicamos con 200 profesores de la Secretaría de Educación de Veracruz, que nos pidieron definir qué es lo que tiene que saber el profesor de preescolar en materia de TIC, qué es lo que tiene que saber el profesor de secundaria y el profesor de primaria en materia de TIC. Entonces hicimos ese ejercicio con 200 profesores y sacamos en febrero de este año un libro que es Saberes Digitales de los Profesores de Educación Básica, donde vienen estas discusiones. También Miguel Casillas y un servidor. Entonces lo que hicimos en un tercer momento, porque ya teníamos la encuesta, ya teníamos el taller de definición de los saberes digitales, fue una jornada de discusión con profesores de cada una de estas campos disciplinarios, ¿no? Entonces nos juntamos con los profesores de Ciencias Naturales Exactas y de la Computación, y ellos nos platicaban el rasgo digital, tecnológico de su carrera. Y luego, porque tratamos de categorizar todo, hicimos buscamos las coincidencias de cada una de las carreras. Entonces, por ejemplo, en el campo de Ciencias Naturales Exactas y de la Computación, saber computación está ligado hacia el manejo de los datos. Tienen que saber programar, usan lenguajes de inteligencia artificial como Prolog, Lisp, C y Java es más genérico, usan programas estadísticos como R, que se vuelve cada vez más el estándar de saber manipular datos en contextos informáticos, digamos, dejando otros programas informáticos detrás. ¿Por qué? Porque R es software libre, tiene una licencia flexible y además ya hay una comunidad importante en el mundo que maneja R. Es como la historia de Moodle un poco, ¿no? O sea, Moodle se vuelve popular no porque sea mejor que WebCT o Blackboard, sino porque hay una comunidad en el mundo que respalda todo esto. Y vaya, distintos otros temas, ¿no? Este texto saldrá publicado en las memorias del COMIE de este año, que será en San Luis Potosí, porque es el que enviamos. Entonces, en cuanto estén las memorias ya lo podrán revisar. Así que este también es un spoiler. Bueno, para el tema de ingeniería, manufactura y construcción, lo importante o el rasgo común de estas carreras es el modelado y la simulación. Por ejemplo, el manejo de los programas de CAD, ¿no? AutoCAD, CivilCAD, ArchiCAD son básicos, ¿no? CAD, Computer Aided Design, lo que hace es que te permite trazar tuberías o casas o carreteras y modelar en 3D y verificar y hacer análisis de pesos, análisis de costos, ¿no? A través de un diseño tridimensional. Para los químicos que entraban en este gremio también, bueno, en este campo, pues es también bien importante el manejo de software como totalmente desconocido para mí. ChemDraw, Origin Pro, HyperChem, Gaussian 70, Gambry, Sci-Fi, principalmente. Si quieren saber para qué es el Gambry, pues es para la voltamperometría. Así es. Y también pues distintas bases de datos donde se vuelven cada vez más especializadas, ¿no? O sea, digamos, si ustedes ya se sentían orgullosos porque habían abandonado el Google y ahora hacían sus búsquedas en Google Scholar, pues ya, o sea, eso también ha quedado superado y tendríamos que hacer búsquedas mucho más especializadas en bases de datos pues especializadas, ¿no? Propias de la temática que están revisando.
En el área 3, agronomía y veterinaria, también es importante el tema de la generación de datos, pero con su apartado de monitoreo, o sea, la revisión de las crecidas de los ríos, de los medidores de densidad arbórea, para ir viendo cómo está, por ejemplo, la roya en Coatepec, ¿no? Si está comiendo las plantitas del café, lo pueden ver a partir de sensores porque ya no tienen la misma densidad, etc., ¿no? También es muy importante un software estadístico como Infostat, IR, igual vuelve a aparecer en el gremio. La manipulación de imágenes y los programas que utilizan el GPS, como los ARGIS, como los SIG principalmente, los que tienen los sistemas de información geográfica, pero además lo manejan como en capas y pueden ir viendo los terrenos y demás. En el área de la salud, al menos en la universidad, fue difícil la discusión. Nosotros esperábamos ver así como operaciones remotas y como todo muy moderno, y en realidad el uso tecnológico se limita como al expediente médico digital, ¿no? Donde llevan otra vez acceso remoto a la información, es como su sello, y el expediente médico donde llevan toda la historia clínica del paciente se vuelve como el estándar, ¿no? La divulgación, por supuesto, también, y queríamos encontrar algo más de simulación con modelos tridimensionales, y por cuestiones de ética, por ejemplo, que ya no puedes agarrar a cualquier cadáver y operarlo y abrirlo, sino que ahora ya es mucho más complicado. Pues pensábamos que la simulación iba a ir como en ascenso, y no lo logramos ver, no fue así. Pero también hay dispositivos de medición y de autocontrol para los pacientes, ¿no? Mencionaron las técnicas quirúrgicas, pero en realidad no era tan popular. Para el área de la educación, que se empieza a volver más cercana a ustedes, pues lo que sale importante es la presentación de información, o sea, la presentación de contenidos es la herramienta, pues vaya, ¿no? El radio digital para este campo, ¿no? Herramientas de presentación como Keynote o PowerPoint o Prezi o Soci, dijeron unos, son pues importantes también, ¿no? Para el intercambio digital de archivos, la nube, el intercambio por proximidad, por Wi-Fi Direct, por Bluetooth, también es importante, y por supuesto las herramientas para la creación de ambientes virtuales, para la administración de ambientes virtuales y creación de contenido o interactividades también, ¿no? Se vuelve también importante la consulta de información. En el campo de ciencias sociales, administración y derecho, igual consulta de información y creación de documentos es un rasgo muy importante, ¿no? Esta práctica de dictar el código penal a los estudiantes, que todavía pasa, pues queda completamente obsoleta por cuestiones de, profe, ayer cambió, hoy salió el nuevo, no sé, código de derechos de autor, y vaya, lo que me está diciendo no tiene ya ningún sentido. Bueno, y en el área de humanidades, el rasgo digital transversal para artes y humanidades, que es muy amplio, y ustedes con el doctorado lo estarán experimentando, ¿no? De repente artes, humanidades, educación, pues es muy amplio, especialmente por la cuestión de artes. Pero bueno, nosotros también experimentamos esta discusión muy breve, pero bueno, la tuvimos ahí, y el rasgo pues es la lectura de los textos, ¿no? La administración de formatos pues de lectura como EPUB, como Kindle, como PDF o los DocX, ¿no? También el acceso remoto a la información. Bien, los estudiantes de música pueden ver un concierto en la Royal Albert Hall de Londres y también revisar la colección de la Stanford Encyclopedia of Philosophy y todo hacerlo desde aquí, ¿no? Entonces el acceso a información o a eventos que antes era prácticamente imposible o muy costoso, hoy es muy fácil, ¿no?
y bueno, repositorios también para el manejo de todo lo que han encontrado, ¿no? De repente es un caos el disco duro, es más fácil hacer la búsqueda en Google que hacer la búsqueda en el disco duro por un PDF que alguien me pasó y que como no le puse un nombre, pues quién sabe dónde quedó, ¿no? Eso tampoco pasa aquí. Ahora, en el contexto de las humanidades digitales, a ver, regresemos rápidamente a esta idea aquí. O sea, después de las TIC disciplinarias, donde nos damos cuenta que es diverso lo que tenemos que saber de computación, viene un movimiento que se le llama humanidades digitales. A lo mejor hay otros movimientos, ¿no? Pero el que vamos a ver ahora es el de humanidades digitales. ¿Y qué quiere decir ese de humanidades digitales? Pues en realidad es una sensibilización de lo digital, ¿no? O sea, ya que manejamos, ya que hemos aprendido el código, ya que sabemos manejar el ambiente digital, ahora lo estamos usando, por ejemplo, decíamos hace rato, los músicos, pues para escuchar un concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, los viernes, creo que aquí en la radio lo transmiten, pues ya lo podemos revisar, o por internet lo podemos escuchar, ¿no? Eso no era posible antes, ¿no? Entonces, ahora, no lo escuché bajo el podcast, bueno, pues entonces requiere que yo maneje el MP3 que he descargado de una cierta forma y que le ponga los metadatos importantes para que yo lo pueda identificar. Entonces ahora viene una aplicación disciplinaria de mis conocimientos o mis saberes digitales. O sea, yo le doy un sentido disciplinario a los saberes digitales que tengo. Me tendría yo que diferenciar del estudiante de prepa, ¿no? Que sabe lo mismo que yo, que usa igual Facebook y que usa igual el iPad, ¿no? O sea, la noción de, ay, es que los niños de ahora nacen con chip, ¿no? La usan muy bien. Pues sí, a ver, que me busque ese libro que tanto quiero y no lo he encontrado. Pues no, en realidad saben pasar el iPad y saben jugar Angry Birds o cualquiera que esté de moda ahora, ¿no? Pero no hay una noción de manejo de información como tampoco la hay en preparatoria, ¿no? Esa sensibilidad se desarrolla en la universidad y en el posgrado. O sea, tendríamos que diferenciar ya lo disciplinario, sería el siguiente paso. O sea, yo tengo un manejo de TICs porque soy músico, entonces desde la prepa tengo ya esta cultura digital incorporada, y es distinta a la de mi colega que es ingeniero desde chiquito, construye y hace. Entonces, así como usa bloques y construye, pues a lo mejor él prefiere Minecraft para jugar y yo prefiero GarageBand para hacer jingles, ¿no? Entonces desde ahí se empieza a ver una perfil, una cultura disciplinaria a partir de más bien una cultura digital a partir de lo disciplinario. Entonces hay un movimiento global de computación humanística, así le llamaban en Italia inicialmente, donde a principios del siglo XXI se empieza a utilizar ya como concepto de humanidades digitales para aludir a todo lo que está relacionado con prácticas humanísticas, pero con apoyos tecnológicos. Uno de los campos más importantes es el análisis de textos, el análisis de discurso. O sea, tú puedes agarrar un dispositivo, una máquina inteligente, meter todo el corpus de palabras que maneja Gabriel García Márquez y decir, escribe un párrafo como si fueras Gabriel García Márquez, y lo tendría que hacer. Tendría que poder diferenciar un párrafo estilo Gabriel García Márquez y un párrafo estilo Isabel Allende. Es decir, estos son distintos porque este es el estilo, estas son las palabras, el corpus, y así lo podría hacer, ¿no? Entonces en el texto se ve fácil, es común el uso de la informática o de las soluciones digitales. Pero esto no es nuevo. Ahora estoy haciendo un artículo de la presencia de las TIC en la revista de Educación Superior de la NUYES, que es una revista que sale en 1972, que tiene un poco más de 180 números. Entonces lo que hicimos fue revisar con MaxQDA, un software de análisis cualitativo, la presencia de las TIC. El reto era
que la primera vez que sale la palabra TIC o el concepto TIC en la revista es en 2005. Entonces, previo al 2005, había que encontrarla con nociones hermanas, ¿no? Como información, como modernización, como distintos puntos. Si empiezan a sentir mucho calor, me dicen para que le prendamos yo lo pedí apagado, pero ya a lo mejor ya ahorita es momento de prender. Pues ahí sí lo prendemos para... Entonces ahí en ese ejercicio de buscar las TIC, bueno, nada más cierro mi comentario, de 2.771 artículos encontramos 165 que tienen la presencia de las TIC, o sea el 6.7% en la revista. Y contrario a lo que a lo mejor están pensando, bueno, lo hicimos con los números, perdón, con los periodos que les presenté al principio de la plática, y contrariamente a lo que la lógica podría decir, no hay un incremento en la presencia de las TIC, ¿no? O sea, más o menos siempre es un 7% en cada uno de los periodos, ¿no? Yo hubiera pensado que al principio era 1% y ahorita ya iríamos hacia el 20%, pues no. Lo cual indica que la revista de la educación superior es imparcial, no ha incorporado mucho más temas tecnológicos en el discurso de sus números y bueno, pues hace una buena referencia. El texto estará publicado el año que entra en una revista de Infotec, una revista nueva de la Infotec en Ciudad de México. Bueno, y en ese ejercicio encontramos en el número 5 de la revista, que es 1973, un artículo de Marvin Spevak, donde hace uso de una mini computadora, de una mainframe, para la conducción de investigaciones literarias. O sea, con una mainframe, este humanista se mete a buscar o a explorar los corpus de palabras, ¿no? En el 73. O sea, es una cuestión que no es exclusiva del 2000. Y también esta maridaje, llamémoslo así, entre las humanidades y la tecnología se da pues con Seymour Papert, ¿no? Que trabaja con Piaget y que diseña en 1968 el lenguaje de programación Logo, un programa que era con una tortuguita para niños de educación primaria que tenían que aprender a programar. Entonces era un uso constructivista de la programación. Después Seymour Papert funda el MIT, nada más. Otro ejemplo es en los estudios lingüísticos. En el 2011 diseñé una herramienta que se llama El Espía, que ayuda al análisis microgenético de la construcción de texto. O sea, cuando tú haces un texto, si tú le pides a alguien que te pase un texto y tú quieres ver cómo es la construcción y la lógica de la construcción de ese texto, lo que puedes hacer en una hoja de papel, si han escrito a mano, es revisar las cicatrices que han dejado al borrar, o en dónde rayó, dónde fue más seguro o inseguro al escribir. Pero si te lo pasan en una computadora, ya no encuentras, o sea, es un texto de Word, ya no encuentras faltas de ortografía, ya no encuentras, no tanto como si lo hubiera hecho a mano, porque Word te lo subraya en rojito y entonces ya podrás o no tomar la decisión correcta, pero bueno, así lo hace. Entonces en El Espía lo que hicimos fue analizar a nivel de carácter, cada que entra un carácter vamos registrando y vamos viendo si es adecuada la escritura. Bueno, vamos revisando cómo se construyó el texto y después hay una opción de reconstrucción. Entonces podemos construir una pianola, ver cómo fue construyendo y se regresa, busca, se mueve y va escribiendo. El software tiene una licencia flexible, se puede también descargar y utilizar y funciona en un navegador. Ahí está también la referencia en el blog. No, creo que no sé del texto. Pero así se llama el software, como es. Se llama El Espía y está en mi blog personal en la web. Pero les digo, ahí les voy a dejar la presentación para que ustedes la vean. Ahora veamos un poco, al principio decíamos que la computación hoy en día es distinta a la computación de hace 60 años. Incluso habrá quien diga, no, pero pues eso es otra cosa, ¿no? O sea, la noción inicial que ustedes tuvieron cuando yo les dije
de cuándo son las computadoras fue más bien de las computadoras personales. Lo anterior a eso era otra cosa, ¿no? O sea, es como de cuándo es el carro y yo salgo nada, ¿no? Pues de los caballos y carruajes, pues es otra cosa, ¿no? O sea, sí su antecedente, pero cambió, digamos, la tecnología. Entonces, en el 89, Tim Berners-Lee se inventa el hipertexto, ¿no? Y con el hipertexto la lectura se hace mucho más interactiva. El texto pasa de ser lineal a tener profundidad. Piensen en alguna de las búsquedas que han hecho en Wikipedia, que por cierto, si tuviéramos tiempo les preguntaría que si deben usar Wikipedia, ustedes les da pena y dicen no, y después yo digo sí pueden, y dicen bueno, es que yo sí lo he usado, soy wikipedista de closet. Nos ahorraremos esa discusión y les diré que sí hay que usar Wikipedia. Wikipedia es un proyecto social, yo creo que es el proyecto social cultural más importante del mundo, ¿no? O sea, si pensamos en que todo va a migrar a Internet y que los grandes corporativos de Internet son Facebook y Google, yo no estaría dispuesto o seguro de dejar todo el conocimiento en manos de Facebook o de Google, porque siempre hay sesgos cuando hay dinero de por medio. Y Wikipedia, solamente por ser un proyecto social, no tiene intereses económicos, puede ser que tenga este carácter neutral. Que es vandalizada, que tiene errores, pues sí. Ahora, ¿la pueden usar ustedes? Depende, ¿no? Para su tesis, no. Para investigar de la fotosíntesis, a menos que su tesis sea de fotosíntesis, pero creo que no. Si quieren investigar qué es la fotosíntesis, pues sí, vean la Wikipedia, ¿no? Pero si van a investigar qué es investigación, qué es innovación educativa, pues no vayan a la Wikipedia. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues curarla. La función del universitario frente a Wikipedia es corregirla, no consultarla, porque sabemos que los demás la van a usar, entonces hay que corregirla, en lugar de decir, está llena de errores, bueno, pues corríjanla, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Nada más aprovechando mi mochila de Wikimania 2015. Yo soy miembro de Wikipedia México y los invito a que se incorporen. Entonces piensen en cómo es una lectura con hipertexto, pues es más profunda, llamémoslo así, ¿no? La lectura ya no es lineal, sino que si encuentras una palabra subrayada, le das clic y te metes a otro artículo y te metes, pues es una lectura, llamémosla arborada, ¿no? Te vas metiendo así a ramas que de repente estás viendo cosas que no sabes cómo llegaste así. Así es incluso una sesión en internet, ¿no? Con arboraciones. Bueno, entonces en el 89 se inventa el hipertexto. En ese mismo año nos conectamos a internet. Un par de años después salen los ambientes gráficos. Después el boom de los paquetes informáticos. Ya no nada más es para administradores y contadores, ahora ya también hay software para todas las disciplinas. Luego viene la web 2.0, aunque hay MySpace y cosas previas, pues Facebook se vuelve como una plataforma muy común para todos. En México se vuelve popular como en el 2008, pero ya tenía unos años antes. WhatsApp pues es una especie de red social mucho más personalizada, más restringida, pero igual en aumento. Y luego, bueno, pues el internet móvil con 3G en 2008, y ahora pues viene, digamos, el data, que serán las fuentes de información, las bases de datos y el Big Data, ¿no? O sea, ese es el contexto que nos permite pensar en las humanidades digitales. Algunos movimientos, y ya vamos cerrando, algunos movimientos de humanidades digitales, pues están los debates Debates in the Digital Humanities, la Red de Humanidades Digitales de México, el blog de la Red HD de México, la Alliance of Digital Humanities Organizations y el evento del próximo año, Digital Humanities 2008 en México. Revisen esas direcciones. Y en la universidad, ¿cómo usamos las humanidades digitales o cómo las hemos ido incorporando? Ya me faltan solo 3 diapositivas. Primero, hay
tres proyectos importantes. Uno es la digitalización de contenido, ¿no? Nos hemos puesto a escanear libros y a digitalizar números de revistas y bueno, ya se logró, ¿no? Ya tenemos todo digitalizado. Luego viene una edición y publicación de libros universitarios, la tendencia a la publicación digital, sea ruta verde, ruta dorada, pero las revistas ya más bien están ubicadas en entornos digitales, dejan de ser físicas, ¿no? Su impacto es mucho más global, circulan más, llegan más lejos. La identidad académica en web y métricas alternas, ¿no? Nos hemos dado cuenta que necesitamos la procuración de un perfil digital, ¿no? Que si hago esto, el ego surfing, si busco mi nombre y solo sale las compras que he hecho en Mercado Libre y mi perfil de Facebook y estoy teniendo la maestría, tendría que estar pensando en hacer un perfil mucho más académico para que mi huella digital sea más profesional, ¿no? Todos guapos, como que están poniendo atención. Identidad académica en web y métricas alternas. Bien. Y finalmente, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos con esto? O sea, ya cumplimos estos tres proyectos, ¿no? Estamos pensando en la identidad digital de los profesores, estamos pensando en la publicación digital de lo que hemos hecho y hemos ya digitalizado la universidad entera, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahora? Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es, o sea, hemos convertido lo físico en digital, sin problema. Hemos logrado construir una masa crítica de información difícil de dimensionar, a la que podemos acceder en muchos casos sin problemas. Lo que ahora tendríamos que hacer es como regresar, ¿no? Tendríamos que fisicalizar lo digital. Pensemos en, creo que el mejor ejemplo es la impresión en 3D. O sea, digitalizamos todo, ya somos felices con todo digitalizado, y de repente decimos, sí, pero yo lo quiero impreso. Bueno, pues entonces ahí está la impresora en 3D y ya compro un modelo, un juguete, y entonces ahora yo solamente compro el modelo y lo puedo imprimir en mi casa, ¿no? Entonces yo ya tengo el objeto digital, pero de todos los modelos que había en internet yo escogí uno y lo digitalicé y lo imprimí. Entonces ahora vendrá esa fase de fisicalización, ¿no? Que lo hemos hecho, ya te pasaron el PDF y no, es que mis ojos, ¿no? Voy a imprimir, yo leo mejor en papel, entonces imprimes. Entonces, ¿para qué escaneamos si de todas maneras, o sea, mejor sácale copias, ¿no? Como le hacíamos los viejitos también en la universidad. Bueno, tendremos que reconsiderar los metadatos, ¿no? O sea, Internet está lleno de información y si no le ponemos los metadatos importantes, los mínimos, se nos va a perder. Entonces tendríamos que manejar, por ejemplo, el Dublin Core, que es un estándar para manejo de metadatos, para poder encontrar la información de una forma más fácilmente. Y vendrá, pues, muy fuertemente el Big Data. Si nosotros no estamos considerando que hay datos y que hay software para la manipulación y que todos los días generamos datos que se asocian a mi perfil, estamos quizá viviendo en otro mundo, ¿no? Tendríamos que considerar que el Big Data, que el acceso a la información, que la infoxicación es latente y si no estamos pendientes de cómo atenderlo, pues vamos a quedar perdidos. ¿De qué caso tiene que todas las obras del mundo estén digitalizadas si no accedo a ellas o si accedo a todas, ¿no? Esta práctica de los 90 o del 2000 de, ay, mira una película, la voy a bajar porque seguro le gusta a mi tía, ay, esta canción seguro le gusta a mi primo, y empezamos a descargar internet completo y nunca vimos esa película, nunca oímos esa canción, pero era como acumuladores compulsivos, ¿no? Ahora ya no lo acumulamos, lo vemos en internet, pero será importante saber ubicar dónde están las cosas. Entonces, saber que hay mucha información, saber que hay que administrarla, pues es importante. La presentación está en SQR, si no lo pueden leer, ahorita se las enseño aquí, si tienen internet. En mi blog personal, ¿qué es ese? Pero no se ve aquí. ¿Se alcanza a ver, no? Más o menos. En la www.v.mx, /personal, /al de Alberto Ramírez,
ahí está mi blog, aquí están mis publicaciones. Si ahora están en búsqueda de referencias para sus tesis, tengo artículos aquí, libros, capítulos de libros, oiga, proyectos. el QR lo puedo leer con Google. El QR tienen que descargar un scan. A ver, póngame. A ver, No, pero tu cámara ya debería... a ver. Y bueno, y la presentación está en mi blog personal. Es la primera, aquí la descarga, que está en Al Ramírez, 2017-11, o la acabo de tuitear también, es mi último tweet, AR Martínez. Y si se dan cuenta, a ver, aquí voy a regresar a la presentación, ¿verdad? Y descargan una aplicación, esta se llama Scan, no sé dónde la tengo, es esta, que es gratis. Le dan ahí, y es como una cámara, pero trae ahí un cuadrito. Entonces ubican el QR aquí, a ver si lo lee, porque está esa cosita ahí. A ver, lo voy a subir para que lo podamos ver. No, tampoco. A ver, voy a poner por aquí. Si no, pues desde ahí, ¿verdad? Y ya le dan... Le dan al QR, con le dan al QR, lo lee y te manda la presentación. ¿Y el código ese se lo genera otro programa? ¿O? Este código lo generas perdón, aquí tú te vas a un QR, Quick Reference Generator, y entonces te metes aquí, agarras la dirección, por ejemplo, de mis publicaciones, las metes en el QR Generator, ahorita que se abra, y lo generas. Bueno, tenemos algunas publicaciones, casi todo lo hacemos en digital, pero un poco, a ver, ahí les voy pasando algunas, de este lado algunas, y del otro otras. Ahorita ya las paso, ¿no? Que se vayan pasando. De repente, tanto digital, les digo, necesita como su versión física y pues ya teníamos un montón de libros y un librero vacío, entonces pues sí, muchos bytes. Y por ejemplo, aquí está el genera su código QR, pegas tu dirección, le das generar código y te genera este código. Y este es un JPG, entonces si yo le doy a este código, me manda a mi blog que acabo de... O sea, si te das cuenta, estamos a un clic, ¿no? Pero es un clic ya con cámara. Entonces de repente tienes impreso, por ejemplo, en tu paper puedes tener el QR y lo mandas a un video o lo mandas a un software. Tienes ahí esa posibilidad. Entonces, bueno, tenemos ahí algunos libros, la serie de Háblame de TIC, que son, ya tenemos 4 libros publicados, todos en Creative Commons, todos en descarga gratuita. El libro gris de los saberes digitales de los profesores de educación básica es el que publicamos este año. El de Génesis de las TIC es el primero que les presenté sobre los periodos y son los libros más recientes que tenemos. Bueno, el de Háblame de TIC es una colección, les digo, tenemos ya 5 libros en este año. En este año no, en total. Empezamos en 2014 con el Háblame de TIC y lo que buscamos es, a través de un tema, el primero es Internet en Educación Superior, el otro es Educación Virtual, el otro es Literacia Digital, el otro es Recursos y Medios Digitales. Entonces, tenemos convocatorias abiertas para recibir artículos pequeños, no son artículos de divulgación, son más bien capítulos pequeños con hallazgos, entre 8 y 12 páginas, es como para una lectura muy fácil y para ir divulgando lo que estamos haciendo. Son proyectos de colaboración, empezamos la colección Miguel y yo con 3 libros y hemos dejado la coordinación de los
de los materiales para otros colegas. Si ustedes quisieran coordinar uno sobre literacia digital, sobre métricas alternas, sobre manejo de información, pues adelante, ¿no? Está abierta la invitación. Y pues ya, ¿no? Creo que nos pasamos, pero si quieren, bueno, ahí están mis datos. Si tienen alguna pregunta, si quieren una vez, si no están muy cansados y con mucha prisa. Yo sí tengo una pregunta, doctor. Primeramente me parece muy interesante y muy importante lo que venía haciendo las humanidades digitales. Felicito por su presentación. Y aún así me queda esta duda, que pues ahorita está de moda lo que viene siendo las tecnologías de información, ¿no? Todas las aplicaciones, dispositivos, etcétera, y hay una saturación de información. Desde su perspectiva, ¿cuándo podemos migrar de las tecnologías de información, las TIC, a las TAC, tecnologías de aprendizaje y conocimiento? Que ya no es solamente saber utilizar los dispositivos, sino aprender y generar conocimiento dependiendo de ellos, ¿no? Y en ese caso, ¿quiénes serían los actores principales para transformar, ¿no? Para migrar de las TICs a las TAC? Yo más que migración, ya había escuchado el concepto, es como insistiría en las TIC disciplinarias. O sea, las TIC disciplinarias lo que tienen no es aprendizaje, sino aplicación. Entonces yo ya sé el código y lo que tengo que hacer ahora es emplear. Entonces si sé usar mi celular, pues ahora lo que acabamos de hacer con el QR, pues ya hace que mi celular tenga una función distinta que me permite interactuar con el mundo físico y visualizar su representación digital que se ha ahí agregado al impreso, y eso le da mucho más poder, bueno, le da más poder a mi celular y a mí también me permite acceder. Más allá del aprendizaje, que sería la aplicación disciplinaria para los docentes, para la educación, yo lo ampliaría a todas las disciplinas, ¿no? O sea, ¿cuál es el software especializado de cada una de las disciplinas? Por ejemplo, seguramente todos ustedes conocen AutoCAD, al menos han escuchado de su existencia. Probablemente nunca lo han abierto, pero saben que existe. Bueno, pues AutoCAD lo relacionan rápidamente con arquitectura, ¿no? Con ingeniería industrial, ¿no? Con diseño industrial. Bueno, pues yo les preguntaría cuál es el AutoCAD del biólogo, cuál es el AutoCAD del filósofo, cuál es el AutoCAD del maestro en innovación educativa, ¿no? O sea, eso creo que más allá de la aplicación o de las TAC, tendríamos que pensar en las disciplinarias, ¿no? Y pensar en cuál es. Y probablemente para el caso de la maestría no es un software, sino una serie de bases de datos especializadas. O sea, a ver, no es que yo tenga que usar Moodle porque pues no lo uso, pero más bien sé que tengo que usar Redalyc y tengo que usar tal y tal, consultar tal revistas, porque esas son las que dan información relevantes. Lo que hacemos cuando vamos con grupos de licenciatura ya por egresar es decirles, a ver, díganme 3 programas especializados que son ustedes o que son propios de su disciplina. Díganme 3 revistas o bases de datos especializadas que ustedes tienen que saber. 3 personas en Twitter a las que tienen que seguir. 3 portales de movimientos ONGs que sean representativos de su disciplina. Y la misma cara que están haciendo ustedes ahorita, esa hacen ellos. O sea, es una discusión que nos falta como universidad. Si ustedes no lo saben, la universidad no lo sabe, y no lo sabe porque no lo ha discutido. Si ya lo hubiéramos discutido, ya estaría en sus planes y programas, y ya podríamos decir, y tú dirías, ah, bueno, pues 3, fulano, sutano, digamos. Pero como no lo hemos discutido, no sabemos siquiera cómo tratar a Twitter, por ejemplo, que ahora ya es mucho menos breve, ¿no? Ya va a recibir 280 caracteres, a partir de antier, me parece, ya lo puedes hacer desde la computadora. En los dispositivos móviles todavía no, pero bueno, ya está ahorita el trending topic de los 280 caracteres. Entonces, ¿cómo tomamos a Twitter en la universidad, ¿no? ¿Lo debemos usar, no lo debemos usar? ¿Cómo es mi presencia?
en línea, en Twitter, puedo usar una cuenta donde me presente como soy, o puedo usar una cuenta donde he hecho relajo. O sea, ese tipo de discusiones no las hemos tenido de forma institucional, las hemos tenido quizá en cuerpos académicos, en programas educativos, pero no hay una política de manejo, digo Twitter, pero no hay una política de manejo de información en el sentido disciplinario. Las políticas son más bien como de sugerencia y son de los líderes tecnológicos, ¿no? Del que compra las bases de datos en la biblioteca, o del director de una facultad muy tecnologizada, o del director de la Dirección General de Tecnologías de Información, pero no hay una instrucción de la rectoría donde diga así vamos a usar las tecnologías, ¿no? O sea, más allá de la postura noventera de Word, Excel y PowerPoint, ¿no? Por ejemplo, en Costa Rica fuimos a la facultad de secretariado, forman secretarias de manera profesional, ¿no? Con licenciaturas, y hubo una postura institucional de adopción de software libre. Entonces ya pues, Write y Numbers y no sé qué para todos, olvidemos Microsoft. Y entonces las secretarias, las que estudiaban secretariado dijeron, no, pues eso no lo podemos aceptar, porque nosotros estamos preparando a nuestras alumnas y alumnos, en general alumnas, para que utilicen Word, Excel y PowerPoint, porque saliendo es lo que le van a pedir. No nos digas que no lo usemos. A ver, no lo usemos para cuestiones administrativas, pero ellas lo usan como objeto de estudio. Entonces la universidad tuvo que pues retroceder en la medida y permitir que en ese programa educativo se utilizara Microsoft, ¿no? Aunque la política institucional era software libre. Pero bueno, hay una postura que viene desde arriba, tiene que ser top-down, ¿no? Lo que es bottom-up no siempre se está. Si quieren una pregunta más, para que ya no sea tan cansado, y ya nos podemos ir a los autores que me prometieron. Posotoles. Bueno, pues ahí está mi correo, les digo, es al-ramírez, alb-ramírez@vmx, y mi Twitter, que ya vi que no son tan twitteros, ¿Cómo lo hizo para ser colaborador en Wikipedia? Pues invitamos a Wikipedia México, son dos muchachos, Iván y Carmen, que trabajan, son estudiantes egresados de la Facultad de Historia en la UNAM, y que hace 10 años dijeron, ¿cómo que no hay Wikipedia México? Entonces comunicaron con Wikimedia, que es la organización mundial, y dijeron, nosotros queremos ser el capítulo México. Y a la fecha han ido incorporando un par de personas. Hay un programa, le puedo pasar el dato, hay un programa institucional donde te dan una cuenta al promotor de Wikipedia, y todos los alumnos o colaboradores que quieren ser parte de ese programa te dan su usuario, y entonces tú llevas un control de todos los cambios, todos los artículos que se hayan hecho. Nosotros pensamos en la veracruzana, si todos los egresados de la maestría, para darle nivel, hicieran un pequeño artículo de lo que fue su tesis, pues estaríamos contribuyendo a que Wikipedia tuviera conocimiento, tuviera textos más académicos, más avanzados, a nivel enciclopédico, pero ustedes hacen su tesis de 120 páginas y al final hacen un artículo de 3 cuartillas, lo subimos a Wikipedia, y sería un buen ejercicio y una buena aportación de la universidad para el movimiento. Les mando la liga, ¿no? ¿Para qué? ¿Con Romo? ¿O con Tarango? Con Tarango. Bueno, pues mucho gusto y muchas gracias. Ya para pasar al convivio, me permite traer una constancia que dice la Facultad de Filosofía y Letras otorga la presente constancia al doctor Alberto Ramírez Martínez por su participación en la conferencia magistral Humanidades Digitales en el Contexto Universitario, llevada a cabo en el marco de la Semana del Humanismo en la Sala de Usos Múltiples del posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, el miércoles 8 de noviembre de 2017. Firma el director, el doctor Armando Villanueva Ledesma,
Doctor, muchas gracias. Gracias.